La historia de la mujer en 100 objetos viene a completar el hueco de lo cotidiano, de los objetos olvidados, de las mujeres que sin nombre y sin hueco y sin memoria han dejado y han cambiado a través de su esfuerzo y de su trabajo la humanidad. Y por primera vez no nos centramos en las biografías ni en los grandes hitos, sino en los rastros que han quedado, algunos gloriosos y otros pequeños y mínimos, y esa es una nueva manera de aprender historia y de acercarnos a ella. La documentación para la historia de la mujer en 100 objetos ha sido exhaustiva, son 60 páginas de bibliografía y muchas otras que han quedado atrás, además de fuentes muy variadas. Creo que lo que más me ha sorprendido ha sido lo inabarcable que sería abordar este proyecto. Lo sabía desde un principio, pero no me di cuenta de la magnitud hasta que me encontraba en el medio. No me di cuenta de hasta qué punto hemos sido injustas e injustos con esa realidad. Me da la impresión de que nunca ha habido tanto interés por la historia y por contar la historia de una forma diferente, en la que los huecos que faltaban fueran completados y con una objetividad mayor, y también desde el punto de vista de quienes hasta ese momento no se habían visto reflejados en la historia. Todo festival literario conlleva el acercamiento a un público a veces casual, a veces fiel, que es aquello a lo que más aspira un escritor, tener lectores nuevos, y si, como a mí, le gusta el contacto con el público, una de estas circunstancias es la perfecta para que nos descubran